Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios pues, que podamos compartir este tiempo. Hoy es 20 de julio 2025 y vamos a hacer como el comienzo de un tiempo que le hemos denominado la senda de avivamiento, que va a ser justamente un espacio en el que nos vamos a encontrar por todo este camino que hemos hecho un recorrido para estar no solamente orando, para pedirle a Dios una visitación, sino una estancia permanente. Yo lo digo de esta manera porque durante algún tiempo la iglesia en Cali ha hecho eventos para que venga la gloria de Dios, para que venga la presencia de Dios, y no podemos negar que se ha manifestado, se ha visto la gloria de Dios, pero en 1994 particularmente comenzó un avivamiento que muchos coinciden que se acabó, que no sabemos por qué se terminó, y podríamos nosotros decir que tenemos muchísimas teorías respecto a eso, pero pues no es el asunto de ocuparnos de eso. Pero lo que sí somos conscientes es que creo que ya no debemos tener un evento más. Ya esto no se trata de eventos, la situación que está viviendo el país no exige eventos simplemente. Eventos en los que los cristianos se reúnen a orar y adorar. Es un evento y que ha trascendido un poco, porque evidentemente la oración sí tiene sus frutos. Sin embargo, pensamos un poco más allá, y lo que queremos pedir a Dios, además como lo dice la palabra, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos y se arrepintieren de sus pecados, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero compartir algo de manera breve que tiene que ver con el sanar la tierra. Sanar la tierra. El Señor Dios Padre Todopoderoso en Génesis, cuando Adán pecó, justamente con Eva me refiero, el Señor les dio una sentencia, le dijo: maldita será la tierra por tu causa. La causa de la creación del hombre era la bendición de la tierra. El Señor dijo que después de ser bendecidos iban a fructificar en la tierra. La tierra debía ser bendita, la tierra debía ser fructífera, pero se tergiversó la causa por la cual el hombre debería estar en la tierra. Se tergiversó eso por una situación particular que todos conocemos, que se llama pecado. Debemos entenderlo para no quedarnos con el argumento de lo que es pecado, el argumento religioso de lo que es pecado. La palabra propiamente dicha significa, que es la palabra amartia, que significa errar al blanco, estar fuera del propósito de Dios. Nos da una connotación muy clara de lo que debemos tener como importante. El término amartia, el término pecado, desde el concepto religioso, simplemente nos presenta tal vez un decálogo moral al que tenemos que ceñirnos. Pero cuando tenemos una perspectiva más amplia y sin el sesgo religioso, debemos comprender que la palabra pecado, que la palabra amartia es estar fuera del blanco, fuera del objetivo de Dios. Y eso ya el concepto se amplía mucho más. Ya no es solamente un sesgo religioso. Fuera de la voluntad de Dios, justamente, estar fuera de la voluntad de Dios, justamente estar por fuera del objetivo de Dios, es lo que nos va a mostrar la senda de cómo obtener de nuevo la sanidad de la tierra. Si la tierra fue maldita por la causa del hombre, entonces el hombre tiene que recobrar la identidad que tenía antes de haber hecho lo que no le correspondía. El propósito era fructificar, el propósito era bendecir la tierra, pero en Segundo de Crónicas, el pasaje 7:14 dice, si se humilla mi pueblo, y allí está muy claro diciendo, sobre el cual mi nombre es invocado. No es solamente invocar el nombre de Dios, no es solamente quedarnos en la oración, sino tener unos actos que sean coherentes con esa oración, con lo que le pedimos a Dios. El pueblo ora para pedirle a Dios que sane la tierra, porque es que nos conviene que la sane, porque nos está yendo muy mal, ¿no? La economía, el sistema de salud y todas estas cosas, pues a nadie le conviene, pero Dios quiere que nosotros sepamos que no se trata solamente de traernos un bienestar. Porque recuerden la parábola que llaman la parábola del hijo pródigo. El hijo derrochador, le llamo yo, estaba buscando un bienestar, pero no le importaba la relación con el padre. ¿Se acuerdan cuál era la parábola? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y después de algunos días le entregaron la parte que le correspondía. Y se fue lejos, a una provincia apartada. Dice la Biblia, viviendo perdidamente. O sea, teniendo todo lo que supuestamente necesitaba y quería,
no estaba viviendo bien sencillamente porque estaba viviendo lejos del Padre. Entonces la cuestión no es, Señor, sana nuestra tierra para que nos vaya bien. La cuestión es sana la primera tierra, que es la que Dios creó que es este hombre. La palabra Adán viene del hebreo Adamá, que significa tierra. Tierra. Esta es la primera tierra. Esta es la primera tierra. Entonces, para que haya un resultado en la tierra, que es esta, primero tiene que estar acá. Es lo que el Señor Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, hay algo que es una añadidura, hay algo que será el resultado de haber hecho y buscado lo primero que debemos buscar. Esa primera restauración tiene que ver con nuestro ser, con nuestra propia identidad como seres humanos. La primera tierra restaurada tiene que ver justamente con nuestra humanidad, con la identidad que debemos tener. Primero, como hijos de Dios en una relación de hijos. Porque el hijo derrochador seguía siendo hijo, pero estaba lejos del Padre. ¿Sí? Seguía siendo hijo, pero lejos del Padre. Pensaba que por tener los bienes del Padre, tenía algo del Padre, pero ya vimos que no. Y lo llevó a un extremo terrible, que sabemos que habla de perdición. Vivió perdidamente, hasta deseando tener la suerte que corrían los cerdos en ese momento. Lastimosamente, la humanidad, particularmente la sociedad colombiana, el pueblo cristiano, anhela muchos platos de porcinos, digámoslo así. Envidiamos a veces la suerte de los porcinos, porque queremos que nos vaya bien, pero pensamos que esa es la manera como el mundo lo impone, como el mundo lo establece. Y por supuesto, las políticas públicas son una bendición para el bienestar de toda una nación. Un trabajo honrado, por supuesto, será bienestar para toda la nación, pero hay algo que nunca se debe olvidar, y es lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar permanentemente: venga a nosotros tu reino. La idea de iglesia nos enajenó la mente y nos llevó a pensar que lo que Dios quería era formar un grupo religioso por allá, más uno de los tantos. El cristianismo no es una religión, nunca lo ha sido, nunca lo será. El cristianismo es el estilo de vida que Dios diseñó para que toda la humanidad aprenda a relacionarse con Dios. Eso es todo. Que todos aprendamos a tener una relación con Dios. Ese es el plan, no una religión, sino una relación. ¿Para qué? Para que entendamos que a través de esa relación y no de una religión, Él quiere implantar una forma de vida en cada uno de nosotros. Que si nosotros lo hacemos un poquito más expedito, ese estilo de vida se llamaría la constitución política del reino de los cielos. Y pasa algo. Me tomé la tarea de traer este vidrio con un diseño que Dios me mostró exactamente hace 27 años. Hace 27 años yo dibujé lo que yo entendía del Evangelio. Cuando el Señor me empezó a revelar el Evangelio, pues por la gracia y misericordia de Dios, el Señor me otorgó el honor y el privilegio de conocerlo a Él en la palabra. Nunca fue a una iglesia para que me enseñaran la doctrina, sino que Dios me apartó durante unos meses para revelarme su palabra. Y eso fue lo que está por allí dibujado. Hay un versículo, 1 de Juan capítulo 19, si bien recuerdo, que todos ustedes conocen, que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno. Cuando Adán pecó, Adán era Señor, antes de pecar, perdón, Adán era Señor aquí en esta tierra, Señor. Por eso la orden fue sojuzgad la tierra. Sojuzgadla significa tomar dominio, posesión y control. ¿Perdón? Someterla, sí, exacto. Sojuzgadla es una versión antigua, vamos, que aprendimos en Madrid. Someterla. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa someter? Colocarla debajo de una autoridad. Y nunca fue nuestra autoridad, sino la de Dios. ¿Sabe qué quiso hacer Dios? Que el reino de los cielos tuviera una extensión aquí en la tierra. Por eso Él nos enseñó a orar: hágase tu voluntad aquí como lo es en el cielo. O sea, ¿qué quiere el Señor? Restaurar el tiempo de lo que era el Edén aquí en la tierra. Llegará su momento donde sea completamente así. Sin embargo, cuando Adán pecó, entregó ese dominio y ese señorío de manera legítima y legal a Satanás. Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo. 2 Corintios capítulo 4
le llama la Biblia, el mismo Espíritu Santo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. El mismo Señor Jesús en Juan también lo dijo, refiriéndose a Satanás, el Dios de este mundo, el Señor de este mundo. El mundo está bajo el maligno. Entonces estamos en un territorio enemigo, ¿se ha percatado? La humanidad está aquí. Para tomar palabras textuales de nuestro himno, la humanidad entera gime entre cadenas. ¿Qué significa gemir? Tener sufrimiento, aflicción, dolor a causa de unas cadenas. ¿Qué representan las cadenas? Esclavitud. Pero ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 8:32? Por ejemplo, ¿alguien recuerda lo que dice esa cita? Y conocerán la verdad. Ajá. La verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres. ¿La verdad nos hace libres? Conocer. Exacto. La verdad no nos hace libres. La verdad conocida nos hace libres. Y ahora, ¿cómo se conoce la verdad? La pregunta. Porque entonces, la libertad depende del conocimiento de la verdad. Y el error que ha cometido la religión evangélica es que cree que al conocimiento de la verdad se llega a través del intelecto. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. Entonces no es un resultado del intelecto, sino un obrar del Espíritu Santo en las personas que tienen su corazón bien dispuesto, que se ha rendido, para que les ha revelado a ellos lo que es el plan y el propósito de Dios. Escúcheme, el Señor Jesucristo un día dijo: Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas. Padre, te alabo. Él no le recriminó: Señor, ¿por qué has hecho esto? No, el Señor Jesús alabó al Padre diciendo: Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo ha revelado a los niños. Porque así, Padre, te ha agradado, porque escrito está: de la boca de los que maman, de los niños, fundaste la alabanza. Y cualquiera que se humille, Mateo 18, cualquiera que se humille como uno de estos pequeños, será grande en el reino de los cielos. Dios quiere que recobremos esa identidad de ser grandes en el reino de los cielos sin haber todavía llegado al cielo. Porque el reino de los cielos no se manifestará cuando nosotros lleguemos del otro lado de la eternidad, sino aquí y ahora. La oración es: venga a nosotros tu reino. ¿El Señor qué quiere entonces? Que seamos grandes en el reino de los cielos. En el episodio que nos corresponde vivir de este lado de la eternidad, tenemos que ser grandes. ¿Y cómo se hace grande? Humillándose. Cualquiera que se humille como esos pequeños. ¿Por qué? Porque a esto les revela el Evangelio. Gracias, Padre, porque a ti te plació ocultar estas cosas de los sabios y de los entendidos y te plació revelárselo a los niños, a los pequeños, a los humildes. De esos que el Señor dice que son limpios de corazón y ellos verán a Dios. Hay gente que cree que tiene que esperar morirse para ver a Dios, pero Él nos enseñó que podemos verlo aquí y ahora. Venga a nosotros tu reino. Lo podemos ver. Pero, hay algo que impide. Acá está el reino de Dios manifiesto en el cielo. La gloria de Dios se ve. Aquí ya se hace la voluntad de Dios. Pero el Señor nos enseñó a orar debajo de esto. Esto es un límite espiritual, llamémoslo así. Un umbral espiritual. Nosotros, la humanidad está aquí. El diablo ha puesto un dominio, porque él efectivamente domina. En Juan capítulo 8, los judíos le dijeron al Señor: nosotros un padre tenemos que es Dios. Y el Señor Jesús les dijo: un padre tenemos que es Abraham. El Señor Jesús les dijo: si su padre fuera Abraham, me amarían. Pero ahora quieren matarme. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. El diablo opera en este mundo como Señor y como Padre de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y el Señor quiere darnos a entender esa realidad espiritual para que salgamos de ella. Conociendo la verdad, somos hechos libres. Pero aun cuando somos libres, estamos todavía en este punto, aquí, debajo de esto, donde el diablo domina. Y resulta, sucede y pasa. Dice 2 Corintios, me disculpan que no traje las citas para ponerlas. Esto me ha tomado un poquito un poquito de tiempo por el viento. Y es lo que está sucediendo con esta vela. No voy a tener el tiempo para hacerlo en todo el vidrio. Me va a tomar mucho tiempo hacerlo. Pero solamente voy a hacerlo una parte para que usted lo pueda ver. En 2 Corintios
dice que nosotros somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento se ofrecían holocaustos, sacrificios delante de Dios, y que había algo que se quemaba? Eran los animales en el altar, y la Biblia dice que había un sacrificio especial que eran las grasas de los animales que se debían usar para quemar, porque decía, y el olor que brote será un olor grato a Dios. Mire lo que ha pasado. Imagínese todo el vidrio lleno de esa ceniza. El pecado habla delante de Dios. El pecado produce de oscuridad que impide que llegue la luz. Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo capítulo 5 también el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuándo podemos convertirnos nosotros en la luz del mundo? Cuando permitimos que esa luz venga de acá, del cielo mismo, pase por aquí, penetre y llegue hasta acá. Es la luz del Espíritu de Dios en nosotros, en nuestros corazones, que debe resplandecer, alumbrar. Pero hay tanta oscuridad y es tan densa que eso ha hecho o ha impedido que la gente pueda mirar hacia el cielo. Imagínese si usted está aquí y usted quisiera mirar al cielo, pero todo está lleno de oscuridad, no va a poder ver el cielo. Esa nube de oscuridad representa la filosofía humana, la religión humana, todo lo que impide que el hombre vea y conozca a Dios, la confusión, la mentira, el engaño, el pecado. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres para conocer, para relacionarse con Dios. La humanidad a través de los siglos con el pecado ha hablado la relación, la comunión con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que nosotros estábamos por causa del pecado separados de Dios. Hay una separación. Y esta oscuridad justamente impide, porque la Biblia dice que nuestros pecados hacen una separación para que nos oiga. Eso el Señor dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando la humanidad está aquí, en este punto de oscuridad, por la gracia de Dios, un día, con la muerte de Jesús, se hizo un hoyo, un agujero, para que pudiera penetrar esta luz y traer salvación a toda la humanidad que estaba perdida. Fue la obra de la cruz, la obra de Jesús. Él dijo, yo me iré, haré mi obra, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Yo vendré a ustedes. ¿Y qué envió? El Espíritu Santo. El día de Pentecostés, lo que envió fue, literal, dice la Biblia, llamas de fuego se pusieron sobre sus cabezas. Vino un fuego recio, literal, fuego, vino literal a la tierra. Y eso irrumpió de una manera que dice la Biblia que hubo un viento recio que soplaba. Era algo fuerte. El Señor Jesús se refirió a ese momento con la palabra dunamis, que significa poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra poder allí es del griego, dunamis, que es la raíz. ¿Tú te acuerdas que estábamos hablando de los fonemas, de las raíces de las palabras? La palabra dunamis es la raíz de la palabra dinamita. O sea, uno ya puede meterse en la cabeza lo que el Señor quería hacer, un estrago total, como una bomba. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha estado cerca de una explosión, por sencilla que parezca, de una bomba, de pólvora, en diciembre que ponen eso en Año Viejo lleno de pólvora. Usted siente ese viento fuerte que crea la onda expansiva, o que le llaman onda explosiva. Cuando el Espíritu Santo llegó, fue literal una irrupción de poder. Y la Biblia dice que se asentaron llamas de fuego sobre sus cabezas. Eso no es algo místico. Es una evidencia real. Pasó. Fuego, esto es una llama de fuego. Esto se puso en la cabeza de ellos. Esto se vio. Esto se vio. Llamas de fuego. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? Juan el Bautista se refirió y dijo el Señor, Él les bautizará en agua y también en fuego. Bautismo en agua y bautismo en fuego. La iglesia que ha experimentado el bautismo de agua es una iglesia
que ha aprendido a tener una relación y una comunión con Dios litúrgica, religiosa. Porque el agua habla de un símbolo. Son símbolos litúrgicos y religiosos. Nosotros usamos el pan y el zumo de uva como unos símbolos de la muerte de Jesús, que representa la sangre y el cuerpo de Cristo. Son símbolos, pero hacen parte de nuestra liturgia cristiana, evangélica. Pero son símbolos. Y hay algo mucho más allá de los símbolos y de la liturgia. ¿Y sabe qué es? La vida del Espíritu en nosotros, que es la vida del poder de Dios en nosotros, que es la vida del poder de Dios en nosotros. Ese fuego tiene una particularidad. Consume todo lo que es de una naturaleza diferente al mismo fuego. Lo único que no puede consumir el fuego es el fuego mismo. La Biblia llama a Dios como un fuego purificador. ¿Sabe qué significa un fuego purificador? Que es un fuego que tiene una naturaleza de no solamente consumir y dañar y destruir, sino purificar. El bautismo de fuego comienza con una purificación hasta que llega el momento donde ya el fuego ya no nos destruye, sino que somos de la misma naturaleza del fuego. O sea, no somos destructibles. Ya Dios puede morar con poder en nosotros y no nos va a hacer daño. ¿Sabe qué es lo que ha pasado con el bautismo de fuego antiguamente en otros avivamientos? El fuego terminó consumiendo a los hombres. No los pudo purificar, los consumió. ¿Y sabe por qué? Por eso se acabaron los avivamientos. Porque hay hombres que no sabían portar el fuego. Se llenaron de altivez, de orgullo, de soberbia, de prepotencia, porque dijeron, es que usted no sabe quién soy yo. Yo tengo un poder tremendo. Si solamente lo sacudo con mi saco, todos van a caer. Ese es el poder de Dios en mí. Es el poder de Dios, pero escúcheme, en mí. Soy el ungido de Dios. Mientras los hombres no sepan portar el fuego se va a detener todo el tiempo que sea. ¿Qué necesita hacer Dios? Purificarnos primero. Purificarnos del orgullo, de la altivez. Hay gente que está esperando que Dios la use para que la gente piense que ese usado es alguien en Dios. Dios no escoge a alguien para que la gente sepa quién es ese alguien. Dios escoge a alguien para que la gente sepa quién es Dios a través de cualquier alguien. ¿Sabe qué está buscando Dios? Un hombre sin orgullo, un hombre sin altivez, un hombre sin vanidad, que no se levante cuando Dios está diciendo, que yo... Que la gente le rinda pleitesía, usted es el ungido de Dios. Somos hombres, sencillamente. Hombres. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por eso necesitamos dejarnos formar como Dios quiere. ¿Y sabe qué es? Eso se resume todo lo que acabo de decir en solamente una frase que el Señor Jesús dijo. El que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Pero si nosotros estamos buscando nuestros intereses con lo que Dios quiere hacer, si yo quiero que Dios me unja para que me llene la iglesia, Señor, es que, Señor, tengo que tener una iglesia de 100,000 miembros, Señor, úngeme, Dios jamás va a responder esa oración, nunca. Es una oración pretenciosa y necia y además de vanidosa, y el Señor nunca va a obrar en consecuencia de eso. Dios no respalda la vanidad, Dios respalda su palabra, su nombre, su gloria. ¿Qué dice la oración modelo? Padre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, ¿y qué? Santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué significa santificado sea tu nombre? Que la gente sepa quién es Él. Los místicos, los brujos han equivocado esa oración y la han tergiversado tanto que incluso hasta los evangélicos la malentienden. Cuando hablan del yo soy, el gran yo soy. El tetragramatón. Dios Padre, Él es Él. Yo soy. Pero escúcheme, el yo soy solo lo puede decir la boca que lo pronunció. Él solo es el yo soy. Siempre que nosotros nos refiramos a Dios, antes que decirle el yo soy, tenemos que decirle, tú eres el que eres. No tenemos que confundirla. Nuestro pensamiento tal vez está acostumbrado a que cada vez que usamos el yo se refiere a nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso dice la palabra. Pero es Cristo la esperanza, no yo. No yo. No yo. El Espíritu Santo irrumpió de una manera tan poderosa que abrió un hoyo. Un camino. No solo para Él venir, sino para nosotros poder llegar a ese reino. ¿Qué tan grande es? Estrecho. Diga conmigo, el camino es estrecho. La puerta es angosta.
¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Ancho es el camino y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por allí andan. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación, y son pocos los que lo hallan. Ni siquiera dijo que son pocos los que andan, son pocos los que lo hallan, y son mucho más pocos los que después de hallarlo deciden transitarlo, porque son muy pocos los que están dispuestos a renunciar. No me respondas, por favor, Brian. No me responda, mi hermana, no me responda, pero por favor sí se responde usted. Si el Señor te usara, muy buenas, ¿cómo están? Feliz día, muchas bendiciones. Si el Señor te usara poderosamente hoy, le dije, por favor, no me vaya a responder. Si usted algún día le pidió al Señor dones de sanidades, profecía, milagros, portentos, señales, prodigios, señales, profecía, discernimiento de espíritus, fe, interpretación de lenguas, y el Señor te pudiera usar hoy, y por eso es tan maravilloso que el Señor te concediera un día en profecía, el Señor te dijera, quiero que tomes un vuelo a Bogotá, una persona te llamará y te comprará tu boleto en primera clase, vayas a la clínica tal y pide ingresar a una unidad de cuidados intensivos y orarás por un personaje muy famoso y muy conocido hoy por hoy. No te preocupes, que yo en visión ya he preparado a su familia para que te autoricen el ingreso y al personal médico. Y fuera si llegaras a ese lugar y encuentras a una persona casi en estado vegetativo y el Señor hace un portentoso milagro y sana a esa persona, que toda la prensa nacional le ha dado cubrimiento, y esa persona se para completamente lúcida después de haber estado en coma inducido durante un buen tiempo y se despertó, o nunca se ha despertado, sino que está en estado vegetativo, y se levante completamente lúcido a decir, acabo de estar del otro lado de la eternidad y Jesús se me apareció y me dijo que no le atribuyera ninguno de estos actos que me tienen hoy con vida a los ídolos, sino solamente a Jesucristo. Estuve con Cristo, es real, y se me apareció en visión, y de repente vi en visión que llegó ese personaje que acaba de llegar, lo ven, y escuché su voz que me dijo, levántate y regresa. Y de un día para el otro usted es reconocido a nivel nacional, y empiezas a tener celebraciones cada día de milagros, de portentos, de señales, y Dios sigue manifestando su poder. Te empiezan a llamar de muchos lados y empiezas a ser el personaje del momento, el personaje evangélico del momento, si es que no el ídolo. ¿Cómo está tu ego y tu corazón? ¿Podría Dios hacerlo? Te dice, sí, claro, amén, yo he venido orando por... Güey, ¿en serio? ¿En serio? ¿Podrías comportarte bien en una gasolinería donde alguien se te quede con tus devueltas porque confundió el billete? ¿O que alguien se te atraviese en la mitad de la calle y te recordó a tu señora madre y a sus ancestras? ¿Podrías comportarte de manera adecuada como un verdadero hijo de Dios? ¿Podrías colocar la otra mejilla? Cuando estos seres serviles que suelen rodear a estas personas llenas de poder se te arrodillen y te digan, usted es el único ungido de Dios, lo que usted diga es palabra de Dios, haga conmigo como quiera. Y todo el mundo empiece a alabarte, a llenarte de halagos y demás. ¿Podrías mantenerte en la senda antigua, angosta y estrecha? ¿O se te subirá el ego y te volverás como todos los demás? Y utilizarás eso como la ocasión mejor para levantar finanzas personales. En nombre del Evangelio, empezar a surcar todas las tarimas mejores del planeta, porque pues, ya tienes un ministerio reconocido, y cada vez que un pastor te llame, diga, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Puedes disponer de mi hospedaje y de mi equipo, que cuesta casi 100 millones de pesos para el evento que tú quieres hacer, puedes hacerlo. ¿Lo haríamos? ¿Sabe? Por eso, para que Dios pueda pasar por aquí, Él primero necesita mirar una persona que ha sido formada y que deje mostrar su llama, que se vea la llama de su corazón por el otro lado, desde el cielo. Puede haber Dios, ahí hay un corazón. Ese sí tiene el corazón, conforme a mi corazón, ese sí lo puedo usar. Porque hay un fuego que arde en mí que no es pura pasión emocional religiosa.
úsame o me muero. Suena muy lindo, muy romántico. Pero a la hora que Dios se toma esa oración, Dios te dice, entonces voy a tratar con tu religiosidad, con tu mente religiosa, tu orgullo, potencia, con tu egoísmo, con tu soberbia. Vamos a ver si quieres que te use en serio. Tienes que morir a eso, tienes que morir a esa necedad, tienes que morir a esos pensamientos, tienes que morir a esa pérdida de tiempo, tienes que morir a tu intelectualismo, tienes que morir a todo eso. Y cuando todo eso aparece, es porque la gente ha avivado su corazón, no ha apagado el espíritu, no ha apagado el espíritu, sino que lo ha avivado. Aviva el fuego del don que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo, aviva ese fuego, aviva ese fuego. Y cuando aparece esa llamita aquí, desde el cielo se ve una pequeña llamita y se empieza a abrir en medio de todo ese humo, una luz que empieza a resplandecer. Es el fuego del poder de Dios hasta que un día todas tienen que ir y desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios pudo usar a alguien que siguió el camino estrecho, que es el camino de Jesús. Jesús no vino como un potentado, siendo el rey. Todos querían entronarlo. ¿Se acuerda cuando se apareció en el monte de la transfiguración en Mateo 17? Que le dijeron Pedro, Juan y los hijos de Zebedeo, se lo llevó al monte de la transfiguración y se le apareció Elías y Moisés. Y uno dijo, aquí fue. Se va a poner el reino de una vez aquí, vamos a acabar con todo eso romano. Y no solo Jesús, sino Moisés y Elías, nada más. Y Pedro dijo, listo, aquí somos nosotros los que somos, los demás suerte. ¿Qué 10 apóstoles más, 9 apóstoles que quedan por allá? Nosotros somos los grandes, imagine. Qué privilegio. Señor, ¿quieres que hagamos unas tiendas aquí? Es decir, vamos a montar el campamento revolucionario que se levantara en contra del Imperio Romano y ahora sí vamos a montar el reino aquí. ¿Querían eso? Hagamos unas tiendas. Dentro del grupo de Jesús había unos que la Biblia le llama los celotes. Literal significa guerrilleros. Eran unos revolucionarios que querían levantarse en armas en contra del Imperio Romano. Si usted estudia la historia de los macabeos y demás, eso no está en la Biblia, en el canon bíblico, los libros de los macabeos, aunque sí aparecen en los libros católicos. Pero si usted a manera de historia solamente lee eso o estudia lo que significaba ese periodo de rebelión del pueblo de Israel en contra de esos del Imperio Romano, verá que muchos de los sentimientos de algunos apóstoles era ese también. Señor, vas a instaurar el reino de Israel, el reino de Israel ahora, es decir, vamos a librarnos de toda esta opresión y vamos a ser dueños de la tierra, porque se acuerda que la promesa era esa, heredar la tierra, heredarán la tierra. Esa es filosofía de los judíos hoy y de los protestantes americanos, heredar la tierra, por eso se cree en la policía del mundo. Porque sí, eso es una promesa que ellos se la toman literal. Vamos a adueñarnos de la tierra. Pero el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no tenemos simplemente que formar un imperio. Es espiritual, donde no hay fronteras. Es un reino espiritual. Es un reino espiritual, no lo malentendamos. Ellos quieren literalmente tomar la tierra por la fuerza, como sea, porque esa es la herencia de Dios, tomar la tierra y ser poderosos en la tierra, ser cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Pero el reino que Jesús nos enseñó a instaurar aquí es donde Él dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. El camino es angosto, es estrecho. Son pocos los que lo hallan, pero son más pocos los que lo caminan. Es negarse a uno mismo. Es que si de aquí a mañana Dios te usa y eres pastor de una iglesia de 150,000 personas y mañana te dice necesito que entregue eso allí y se lo deje al Josué que yo estaba formando y que le servía a usted, lo deje allí y se vaya a abrir una obra en Mozambique. ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto? Le diría al Señor, no me gusta el clima de Mozambique, Señor, por favor, qué pena. Gracias por la intención. Señor, muchas gracias por todo lo que estabas queriendo hacer conmigo, Señor, maravilloso, pero a mí me gustan más las playas de Miami. Gracias. No me gusta nada. ¿Entiendes? Entiéndeme. ¿Entiendes? ¿Estaríamos dispuestos? Cuando vamos a orar por ese avivamiento, no es solo decir, Señor, manda el departamento de marketing del cielo para que nos haga publicidad aquí en la tierra, para que al fin llenemos la iglesia, una iglesia diferente y poderosa y con la gloria y con la unción y con la plata. No, el Espíritu Santo no es el departamento de marketing del cielo. Él es el único Señor, Dios y soberano. Y nosotros solo somos siervos, hombres, que la única manera como realmente avanzamos es de rodillas, humillándonos. Es así, es así. Hoy el Evangelio, lastimosamente, se ha pretendido hacer muy humanista, en donde la gente usa a Dios, Señor, prospérame, como buenas ovejas, prospérame, bendíceme.
ayúdame, expándeme, ensánchame, expóneme, lúceme, que la gente sepa que yo no soy cualquiera, soy un hijo del rey de reyes, señor de señores, que yo no soy cualquiera. Somos pequeños, tan frágiles, tan frágiles, tan frágiles, como que nos vamos a morir, que nos estamos deteriorando físicamente. Por eso dice la Biblia, acuérdate, joven, del Señor en el tiempo de tu juventud, Las canas. para que cuando lleguen los días en los que no tienes contentamiento. Y en ese tiempo fue cuando ya empecé a conocer de Dios, dejé esa multinacional, empecé a estudiar en la Universidad del Valle, dejé la Universidad del Valle, empecé a servir a Dios tiempo completo. Y yo dejé todo lo que tenía para servir a Dios. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Si tú me diste promesas, tú me has dado visiones, tú me llamaste en medio de brujos, es un llamado sobrenatural, algo glorioso, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y Dios me dijo, no, yo soy el que te digo qué pasa. ¿Qué pasa? Que después de todo ese tiempo no has sido la persona que yo quiero que seas. ¿Qué ha pasado? Yo sí voy a cumplir, yo sí lo voy a hacer. Pero un día le dije, Señor, han pasado 27 años, esperando tu promesa. Mira este tiempo, como un día lo hiciste con Ezequías, ¿te acuerdas? A Josué, que se detuvo, ponte el sol en Gabaón, ¿se acuerdan? En la sierra de Escalón, que se detuvo un día entero, Dios pudo parar el tiempo. Dios le detuvo el giro a la tierra mientras unas personas luchaban y ganaban una batalla. Dios detuvo el movimiento del planeta Tierra. Porque un hombre dio. La pregunta es quién era ese hombre. No es quién era un cualquiera que permitió que el fuego dentro de sí pasara de aquí hasta acá para que Dios dijera, ahí hay una llama. Ahí hay una llama. Esto ya tiene trascendencia acá. Eso es lo que significa. Hágase en la tierra lo que se hace en el cielo. Porque ya hay comunión aquí. Dios puede usarlo. No fui yo que no entendió que todo tiene un tiempo y un proceso. Pero Dios escucha la oración y la responde. Pero uno tiene que alinearse. ¿Alguien tiene un palito delgadito por allí, por favor? Ya lo encontré. Gracias. Qué pena. Te acepto el tuyo por la... Mire, por favor. Usted sabe lo que es casar, ¿verdad? Se unirá el hombre a su mujer y los dos serán uno. Esto es casarse. Esto es casar. Tenga en cuenta los piñones. Usted ha visto los piñones, ¿cierto? Los engranajes. Esto es casar. Casar es esto. Que los dos se hagan uno. Es esto. Que lleguen justo cada uno a estar donde debe estar para ser uno con el otro. Aquí hay choque. Aquí hay choque. Tienen que casar justamente donde deben estar. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, Él habla de casarnos con Él. Nosotros no somos la novia de Cristo. Nosotros debemos entender que las oraciones que nosotros elevamos al cielo, muchas de ellas son pretenciosas. Bendíceme, prospérame, hasta que nosotros entendemos el porqué la bendición, el porqué la prosperidad, el porqué la sanidad, el porqué todo eso, y de repente, wow, casó, entró donde tenía que entrar. Y la oración haya respuesta, porque tenía su tiempo. Porque acá yo pedía que el Señor resucitara el muerto para que la gente supiera que yo no soy cualquiera, yo soy el profeta más ungido del... Es que apóstoles como yo nunca han existido. Entonces, Señor, resucita. Que yo pues, Señor, que no resucitas. Señor, se me está pasando el tiempo del ministerio. Señor, prospérame, enriquéceme, porque es que fuimos llamados a ser prósperos. Y miren, las oraciones siguen estando allí, delante de Dios, claro, ahí en memoria. Las ofrendas, el Salmo 20 dice, traiga al Señor a la memoria todas sus ofrendas, te dé conforme el deseo de tu corazón y prospere todos tus planes. O sea, Dios lo tiene ahí, pero llega un momento donde tú entiendes. Y discúlpeme, pero eso también solamente lo da la madurez del y la sabiduría de Dios. Llega un momento donde casa. Llega un momento donde casa. Todo, ¡pum!, literal, se abren ventanas de los cielos. Y esa puerta que se abre no la puede cerrar nadie. Nadie puede cerrarla. Por eso Dios dice, aquí pongo una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ahí está la puerta, llamándonos. Todo lo que tenemos que es casar donde tenemos que estar. Tomar la identidad del primer Adán, de saber que nosotros sin Dios no somos nada. Y sin Dios, ¿para qué todo? Y uno dice, no toque eso, que eso es sagrado. El diezmo es sagrado. Sí, Señor, es sagrado. Pero al Señor sí le da indignación
de gente que roba, que es deshonesta, que le falta honradez. Por eso el Señor no puede venir a manifestarse con poder y gloria. Y Dios está esperando a alguien que diga, yo lo voy a hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Pero ¿sabe qué hace Dios? Primero te forma. ¿En dónde? El que es fiel en lo muy poco. Eso dice la Biblia, fiel en lo muy poco. A veces Dios te hace llegar a tenerlo muy poco para ver si eres fiel sobre lo demás. Y escuche, Dios va a juntar aquí gente. Va a juntar aquí gente, porque discúlpeme, eso es algo que pasa. El Señor llama a muchos, pero a pocos escoge. ¿Quién dijo que está mal escoger? Dios mismo tiene un cernidero. Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no todos son de nosotros, dice la palabra. Dios no a todo el mundo escoge. Y Dios va a empezar a juntar gente que tiene este corazón y va a servir a Dios aquí en este lugar. Lo vamos a hacer. Hermanos, por favor, déjese formar por Dios. Déjese formar por Dios para que por favor Dios lo use. Y algún día usted esté al frente de una congregación de la Confraternidad Cristiana de Filadelfia en cualquier parte de Colombia o del mundo. Y este proyecto revolucionario lo vamos a llevar a todo el planeta. De aquí va a salir nuestro presidente de Colombia. De aquí, se lo digo delante de Dios. De aquí va a salir nuestro presidente. De aquí va a salir nuestro presidente. Por eso vamos a hacer una comunidad donde vamos a auspiciar a todos los muchachos para llevarlos, para becarlos de la iglesia, para llevarlos a las mejores universidades. ¿Sabe por qué? Porque estos muchachos necesitan la formación de gobierno que le dan solamente las más prestigiosas universidades del planeta. Y nuestros jóvenes, ¿de dónde tiene que salir ese dinero? De nosotros, para formarlos con visión profética, con visión profética.